La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven, Trujillo Plaza Market. Buenos días, amigos de la W Radio. Estamos en nuestro programa A Fondo de todos los domingos. Cuando son las 7 de la mañana, iniciamos con nuestra programación habitual. En este episodio, en este capítulo de A Fondo, estaremos conversando con la Fundación o la asociación, más bien ALSAS, que está defendiendo a las personas que han sido abusadas sexualmente por sacerdotes en Cuenca. Recordamos mucho el caso Palacios. Estamos aquí con el hermano de una de las víctimas que nos va a acompañar durante el programa, en el que también estaremos revisando el tema sobre el Papa Francisco, que levantó esta semana el secreto pontificio para casos de pederastia. Esto, para algunas organizaciones de derechos humanos, ha supuesto un avance de la Iglesia en cuanto a reconocer los delitos sexuales, los abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes, y también ha supuesto pues un avance en cuanto a la legislación regular para que pueda conocer estos casos y juzgarlos de acuerdo a las leyes que existen en cada uno de los países. Saludamos entonces a nuestro invitado. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Machado. Muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Sí, mi nombre es Jaime Palacios. Soy secretario de ALSAS y a su vez, pues, hermano de quien rompió el silencio del arquitecto Jorge Palacios. Bien, durante este programa vamos a estar abordando el caso del señor Palacios, también otros casos, no solo en Cuenca, también casos que se dieron en Guayaquil, el conocido caso del cura Intriago. Ya estaremos evaluando más adelante y recordando lo que fueron las denuncias en su debido momento. Vamos a iniciar revisando un poco lo que aprobó el Papa Francisco esta semana. El Papa Francisco levantó el secreto pontificio para los casos de pederastia. La nueva norma subraya el deber general de cooperar con la justicia y prohíbe explícitamente la imposición del silencio a las víctimas de abusos. Esto pasó justamente en el día de su cumpleaños 83. Puso fin a una de las históricas excusas sobre las que se edificó durante décadas el muro de silencio en torno a los abusos sexuales cometidos contra menores por miembros de la Iglesia. El pontífice ha promulgado dos nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidarán el secreto pontificio que viene impuesto desde 1972 en asuntos e investigaciones sobre abusos sexuales y en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia. La nueva norma propone eliminar el entorpecimiento deliberado de los casos de pederastia y agilitar la tramitación de las denuncias y su posible traspaso a las autoridades civiles. Esto en caso de que las autoridades civiles obliguen a ello, tal y como sucede ya, por ejemplo, en los Estados Unidos. Esta ley no afecta el secreto de confesión, sin embargo, y este sigue completamente vigente también cuando ampare este tipo de delitos. Coméntenos cuál es la reacción que tienen ustedes desde ALSAS sobre el pronunciamiento del Papa, empezando por el levantamiento de este secreto pontificio para los casos de pederastia, los casos de abusos sexuales contra menores. Sí, claro. En realidad fue una buena noticia, no en forma completa como nosotros quisiéramos, pero realmente ha sido un buen avance y, como digo, una buena noticia para ALSAS y también para COCACEN. COCACEN es la agrupación que nos cobija a nivel nacional y por ende, pues, esto lo hemos recibido, como digo, con bastante agrado, porque es una de las cosas que nosotros estuvimos planteando a la Iglesia. Le planteamos
solicitamos a la conferencia episcopal, a la nunciatura apostólica, de que ellos hagan conocer toda la investigación, que profundamente lo hicieron, y en base a esa investigación fue que le expulsaron, le declararon pederasta a César Cordero Moscoso y le expulsaron de la iglesia, porque indudablemente ellos, a través de esa investigación muy profunda, a base de 6 víctimas, entre ellas obviamente mi hermano Jorge, sin tomar en cuenta de que yo tengo un hermano que se suicidó y que sabemos en realidad, pues consideramos que él lo hizo porque no soportó el peso del abuso sexual de parte de Cordero Moscoso. En esta semana hablamos con el Monseñor Marcos Pérez. Él nos decía que han dado todas las agilidades antes de que el Papa levante este secreto. Se han dado todas las facilidades a la Fiscalía. Queremos saber qué tan cierto es, puesto que la Fiscalía todavía no ha emitido una sentencia, ni siquiera un llamamiento a juicio contra César Cordero Moscoso en el caso de su hermano y de las 6 víctimas aquí en Cuenca. Eso no es verdad. Yo considero de que realmente no es verdad lo que el Monseñor Pérez Caicedo ha dicho. Nosotros desde un comienzo o desde el momento en que Cordero Moscoso fue declarado como pederasta, ¿no? Fue declarado culpable pues de violación y de tortura a niños y adolescentes en su institución. Claro que son solamente 6 las víctimas que rompieron el silencio, pero que nosotros sabemos y Cuenca sabe que no son solamente 6, son decenas, pero a la iglesia se le dijo de que ellos pues entreguen la información, e indudablemente dijeron que no, que ellos lo único que hacían era pues aplicarle a Cordero Moscoso la máxima pena, que era expulsarle de la iglesia, y con eso ellos prácticamente se deslindaban en forma completa del caso. Ahora, si es que el arzobispo Pérez Caicedo ha sostenido y ha hecho esas declaraciones, en buena hora, significa entonces que el señor fiscal, con quien hemos estado en conversaciones en la última semana, entonces él pues va a tener todas las facilidades para pedir toda esa información, todas esas pruebas, e indudablemente aplicarlas inmediatamente en contra de César Cordero Moscoso. Nos va a contar más adelante lo que les ha señalado el fiscal. En este momento, para tener en contexto, vamos a escuchar las declaraciones de Marcos Pérez Caicedo y luego las comentaremos aquí en nuestro programa. Monseñor Marcos Pérez Caicedo, coméntenos sobre la resolución que ha emitido el Papa Francisco. ¿Cuáles son los preceptos y los nuevos cambios que se dan en cuanto al tema de abusos sexuales infantiles? Muy buenos días, gracias por la pregunta y por su preocupación. El Santo Padre, desde que comenzó su pontificado, ha dicho que debe haber absoluta transparencia en la Iglesia y tolerancia cero. Son frases que él las ha hecho popular, pero que también las ha puesto en práctica. Entonces, justamente en esta línea de la transparencia, de la cercanía, de la atención a las víctimas de abusos, sobre todo a los menores, el Santo Padre estos días ha dicho pues que hay total apertura y digamos ya queda a un lado aquel secreto pontificio para estos temas, ¿no? Porque usted sabe, cuando existe una denuncia al respecto, se hace una investigación a nivel eclesial. Y esa investigación y esos resultados estaban siempre reservados a la Santa Sede. Pero de ahora en adelante el Santo Padre dice que más bien tenemos que colaborar también con las autoridades civiles, y si tenemos alguna información relevante, ponerla también a disposición de la respectiva autoridad para que ellos también en el campo civil hagan sus investigaciones. Monseñor, esto se refiere a los hechos que son investigados por la Iglesia, por la comunidad de la doctrina de la fe. También hacen referencia a los hechos que puedan conocer las arquidiócesis, las diócesis en cada uno de los lugares. Sí, es que la investigación, antes de llegar a la doctrina de la fe, pasa por la diócesis o por la comunidad religiosa a la que pertenece esta persona. Entonces,
desde la base, digamos así, comienza la denuncia, la investigación, y después ya cuando está todo preparado, este material se lo remite a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, quienes deben colaborar en este caso con las autoridades para aclarar estas situaciones son no solamente la congregación en Roma, sino también cada diócesis y cada comunidad religiosa. En el caso del secreto de confesión, este se mantiene porque pueden haber algunos religiosos que quizás cometan un delito, pero lo confiesen a través de secreto de confesión y no necesariamente ante las autoridades civiles. Esto para tener el perdón de Dios y luego, pues quizás de las leyes o de la justicia ordinaria. Bueno, no, lo que ha dicho el padre no se relaciona para nada con el tema del secreto de confesión, que es otra cosa, ¿no? La confesión es un sacramento y cualquier persona pues debe sentirse en libertad para confesarse, decir lo que ha cometido, pedir perdón, sabiendo que el sacerdote que le escucha la confesión justamente va a mantener el sigilo respectivo. Ahora, el Santo Padre se refiere más bien a las denuncias de parte de las víctimas, ¿no? Víctimas, familiares o testigos sobre los abusos sexuales, abusos de poder, toda clase de abusos que existen en la iglesia. Entonces, a eso se refiere el Papa. Cuando estas denuncias son presentadas a la autoridad eclesiástica, esta autoridad está pues en el deber de colaborar con la justicia ordinaria para que se investigue también desde el punto de vista civil ese caso. Monseñor, en el caso de Cuenca tuvimos pues la separación del ex sacerdote César Cordero. También a nivel de Guayaquil tuvimos un caso similar. ¿Cómo asimila la Arquidiócesis de Cuenca y la Conferencia Episcopal esta decisión tomada por el Papa Francisco? Claro, estos casos salieron a la luz pública el año pasado, ¿no? Cuando todavía no existía esta nueva legislación que el Papa nos ha puesto en práctica a partir de este año. Entonces, en aquel momento pues se actuó según las normas legales eclesiásticas vigentes, ¿no? Esos casos muy dolorosos que usted ha referido, se los investigó con mucha transparencia, con mucha objetividad y se llegó ya a una conclusión. Entonces, esto valdría ya para nuevos casos que se puedan presentar en las diócesis, pero aquellos que usted menciona sí fueron totalmente investigados y el Santo Padre pues ya podemos decir que dictó sentencia. En cuanto a la justicia ordinaria, ustedes siempre han estado dispuestos a colaborar. Usted lo ha expresado con la justicia ordinaria, tanto en el caso de Cuenca, entendemos también la Conferencia Episcopal en los otros casos que se podrían haber dado en el país. Sí, siempre. Hasta ahora no hemos tenido ningún choque o conflicto con las autoridades civiles. Siempre ha habido cercanía y cuando ellos han llamado, nosotros hemos respondido y hemos manifestado lo que sabemos de tal o cual caso. En eso, gracias a Dios, no ha habido inconvenientes en Cuenca y creo que tampoco en el resto del país. ¿Piensa usted que esta decisión también resarce de alguna manera las heridas que pueden haber quedado en las víctimas y las acerca también a la iglesia nuevamente? Sí, el Santo Padre nos ha dicho una y otra vez que hemos de estar con las víctimas, apoyándoles a ellos. Debemos de hacer nuestros sus dolores, sus padecimientos. Y si no han sido escuchados anteriormente, ahora debemos escuchar y dar todo el apoyo espiritual, psicológico, afectivo necesario para que estas personas, en la medida de lo posible, puedan curar sus heridas y salir adelante y recobrar nuevamente la paz y la esperanza. Por eso es nuestro deber apoyarles en todo momento sin ninguna duda. Reiteran entonces el compromiso de apoyar a las víctimas, a las que se conocen y a las que podrían llegar a darse en algún caso, tanto en Cuenca como a nivel del país. Sí, en todo el mundo más bien. Esto ha sido como la constante y ahora más con el Santo Padre, el Papa Francisco. Apoyar, escuchar, estar atentos porque estas personas necesitan también ser escuchadas, ser entendidas y valoradas, porque tal vez justamente de eso se quejan, no haber sido escuchados en su debido momento. Escuchábamos las declaraciones del arzobispo Marcos Pérez Caicedo, el monseñor que está a cargo de la Arquidiócesis de Cuenca en estos momentos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales también. Estamos en Facebook Live la mañana de este domingo. Sus comentarios, sus participaciones las estaremos leyendo y respondiendo en cuanto nos sea posible. Estaremos en contacto también con ustedes siempre que estén dentro del margen del respeto y
pues de la necesidad de que estos temas sean tratados con delicadeza también por el respeto a las propias víctimas. Seguimos conversando con los miembros de Alzas y queríamos referirnos a las palabras de Marcos Pérez Caicedo, empezando por lo que él señala, que se han dado todas las ayudas necesarias para las víctimas, para que las víctimas superen estos hechos lamentables. ¿Qué tan cierto es, ustedes que han vivido en carne propia, cómo les ha ayudado o no les ha ayudado la Iglesia a superar este trauma? La Iglesia jamás ayudó ni a las víctimas ni a la asociación. Tan solo se limitó siempre a decir, la Iglesia, la Santa Sede, la doctrina de la fe, le ha aplicado la máxima pena a Cordero Moscoso, que es la expulsión. Hasta ahí nosotros y absolutamente nada más. Yo he ido más de una vez a la curia tratando de hablar con el arzobispo Pérez Caicedo, pero lastimosamente no he podido, pues no digo que se haya negado a recibirme, pero todas las veces que he ido me han dicho de que no está, de que no va a estar toda esa semana, de que no hay quien atienda, y eso ha significado de que en realidad no hayamos podido conversar. Pero muy amable usted por hacerme escuchar las declaraciones del arzobispo Pérez Caicedo. Él está ahí diciendo de que ha estado, que para mí no es verdad, pero que está abierto a apoyar con toda la profunda investigación que hizo la Iglesia. Si la Iglesia, obviamente, para tomar semejante decisión que en el Ecuador, pues, o al menos en Cuenca, fue la primera vez que se tomó, y sobre todo frente a un personaje con tanto poderío, porque no nos olvidemos que César Cordero Moscoso, durante unos 12 años que fue desde que mi hermano inició la lucha, pero que no tuvo jamás el apoyo, ¿no? Todos o muchos le taparon, entre ellos la misma el consejo de la Junta Cantonal, y todo. Hay cosas muy oscuras, ¿no? Porque cuando mi hermano rompió el silencio y tuvimos el gran apoyo del ingeniero Henry Calle, que ese momento estaba como director zonal de educación, ahí pues se abrieron muchas cosas y se encontraron muchas cosas oscuras, incluyendo decisiones que se había tomado que nunca se las aplicó a Cordero Moscoso, porque Cordero Moscoso, por ejemplo, en el 2013, cuando habían resuelto que él no se acerque más a niños y a adolescentes, él nunca lo acató. Los niños y los adolescentes siguieron acercándose a él, ¿no? Eso significó de que en realidad las decisiones tomadas no se las aplicó como debían haberse aplicado. Hay muchas cosas oscuras ahí que la Fiscalía debe investigar. Pero, centrándome en la pregunta suya, si el Monseñor Pérez Caicedo, acabamos de escuchar, ¿no? Y me encantaría que usted nos regale esa entrevista a nuestro WhatsApp, ¿no? Para poderlo manejar en Alzas. Él dice que obviamente la Iglesia está para dar toda su colaboración, toda esa profunda investigación. Caramba, la Fiscalía tiene ahí una lotería, pues. La Fiscalía tiene una lotería porque tiene toda una investigación comprobada, aparte de toda la investigación o la limitada investigación que la Fiscalía ha hecho, ¿no? Porque yo le decía hace un momento que yo hablé personalmente con el señor fiscal. Sí, precisamente sobre esa conversación que ustedes mantuvieron con el señor fiscal, entiendo, el fiscal Leonardo Amoroso. Obviamente el fiscal con el de la doctor SUAY. Leonardo Amoroso. ¿Cuáles son las resoluciones que les han dado, teniendo en cuenta que el proceso está, si no estoy mal, más de un año ya en etapa de investigación y todavía no ha llegado un llamamiento a juicio? Sí, hablemos en forma totalmente oficial, totalmente formal.
La denuncia que se hizo en Fiscalía es más o menos de marzo o de abril del 2018. Estamos en este próximos a cumplir un abril año. del 2020 se cumplen 2 años. Y aparentemente, según parece que la ley lo dice, al menos nuestro equipo jurídico así lo ha expresado, la Fiscalía tiene 2 años para pronunciarse, 2 años para investigar. Y fue lo que yo le abordé al señor fiscal, al doctor Amoroso, en el Parque de la Libertad, cuando él asistió a un acto que el doctor Pérez, prefecto de la SUAY, realizó el Día del Árbol, donde se sembraron árboles. Yo me acerqué donde él y me presenté y le indiqué de que soy pues secretario de Alzas y hermano del arquitecto Jorge Palacios. Y le dije pues no, que qué pasa con nuestro caso, qué sucede. Y él me dijo pues de que va a personalizarse, de que él va a tomar el caso, va a revisar cómo está y que nos va pues a agilitar el proceso. Para quienes se suman a nuestra audiencia a través de la señal de la W Radio y quienes nos siguen también a través de Facebook Live en las redes sociales, les recordamos que estamos tratando el levantamiento del secreto pontificio sobre casos de abusos sexuales a menores de edad. Esto fue decidido por el Papa Francisco durante esta semana con motivo de su 83 cumpleaños y también como una forma de resarcir todo el dolor que han tenido las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, de miembros de la Iglesia. Recapitulamos un poco y les hablamos sobre la normativa. La norma entrará en vigor inmediatamente y subraya que existirá el deber general de cooperar con la justicia cuando hay mandatos ejecutivos. Es decir, que se terminó el esconder detalles de las investigaciones o denuncias con el pretexto del secreto pontificio. A partir de ahora, las diócesis de cada país, incluyendo la arquidiócesis de Cuenca, hemos hablado con el monseñor Pérez Caicedo, quien estuvo hace pocos minutos con un audio en nuestro programa. A partir de ahora las diócesis tendrán que entregar toda la documentación sobre los procesos y denuncias en curso que posean y que solicite la autoridad judicial pertinente para casos de violencia y actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad. También casos de abuso de menores, pornografía infantil, casos de no denuncia y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos. Sobre este último acápite, sobre el tema de esconder información, ustedes hicieron una denuncia en su tiempo sobre una presunta ocultación de información sobre el caso que había sido denunciado ya años atrás y que pues el monseñor en aquel entonces lo había guardado, digamos, lo había archivado. ¿Mantienen en pie esta denuncia y qué es lo que esperan ahora con esta resolución pontificia? Sí, nosotros cuando la Municipalidad de Cuenca decidió otorgarle a Cordero Moscoso la presea Santa Ana de los Ríos de Cuenca, ¿no?, la máxima condecoración que la municipalidad otorga a un personaje en Cuenca. Nosotros pues decidimos lanzarnos a la arena de la lucha y logramos de que primero el municipio realmente convoque a reunión de consejo, donde nosotros de antemano sabíamos que los señores concejales iban a decidir retirarle esa condecoración. Indudablemente que Cordero Moscoso, al saber que esto le venía encima, renunció a esa condecoración. Nosotros, a partir de ello, claro, nos acercamos a Pérez Caicedo a indicarle de que mi hermano, años atrás, cuando estaba de arzobispo de Cuenca, el señor Luis Gerardo Cabrera, que hoy es arzobispo de Guayaquil, ¿no?, le entregamos, y tenemos nosotros obviamente un documento, copia de recibido, le entregamos un documento de denuncia pues en contra de Cordero Moscoso. Pues el arzobispo de esa época, Luis Gerardo Cabrera, indudablemente receptó el documento, ingresó en la curia, tenemos nosotros el documento de recibido, pero ese documento, según el monseñor actual Pérez Caicedo, no existe en archivo. Es decir, ese documento, como digo, no está en la curia. ¿Qué hizo Luis Gerardo Cabrera ese documento? Lo tiene que responder él.
¿Qué hizo con ese documento? Es ¿no? decir, que ni siquiera está archivado, nunca se no recibió, existe. desapareció totalmente. Al menos el monseñor Pérez Caicedo nos dijo de que no existía ese documento en archivo. No sé qué dirá ahora. Puede que diga ya apareció. Pero nosotros sabemos que eso fue lo que dijo. ¿Ustedes tienen constancia o quizás conocen de otros tipos de ocultamientos? Quizás su hermano en su tiempo se lo comentó a otro sacerdote, quizás a otra persona de la iglesia, quizás las demás víctimas hablaron con representantes de la iglesia que callaron ante los abusos de menores. ¿Quizás conocen de estos casos? Sí, más o menos en el año en el 2010, tal vez un poquito antes, mi hermano se acercó a la conferencia episcopal, cuyo presidente de la conferencia episcopal era el obispo Arregui, ¿no? Arregui, a él pues igualmente le entregó la denuncia y el arzobispo o el obispo Arregui le había dicho, ¿no? Con estas palabras, ya hijito, ya pues todos sabemos que ese es un defectito que tiene este curita, así es que con una palmadita en la espalda le había dicho, ya hijito, ya pues ya quédate, Dios será quien lo castigue, ¿no? Esa había sido la respuesta y claro, nunca hubo una decisión de investigar a semejante poderoso personaje cuencano. Llama mucho la atención las palabras que usted señala al decir que Monseñor Arregui conocía de estos defectitos en sus palabras que tenía César Cordero. Y recordamos esto porque su hermano no es la única víctima que denunció casos de abuso sexual venidos desde el sacerdote César Cordero. Vamos a recordar con nuestros amigos oyentes uno de los casos que también fue denunciado. La persona, con un nombre protegido, Juan, habló en ese entonces, el año anterior, con Red Informativa, con nuestro compañero Yamil Bustán, y dio las siguientes declaraciones que las vamos a escuchar. Me dan la sorpresa de que me han inscrito y me han matriculado en el colegio Miguel Cordero Crespo, en donde yo fui a estudiar allá, pero me dio la sorpresa de que no era un colegio, sino eran unas celdas. Totalmente pequeño el local, que era en la Bolívar, entre Benigno Malo y Padre Aguirre. Cuando los compañeros que eran de estudio, más o menos ya conocían el asunto de este padre César Cordero Moscoso, un homosexual que cogía a los más pequeñitos o a los más jóvenes de esa época. Cuando yo tuve 13 años, había un reglamento de que si no entrábamos a las 7 de la mañana, se cerraban las puertas del colegio y perdíamos la hora de clases y entrábamos a la hora siguiente. Es en donde yo llego a las 7:05 de un día, no recuerdo, y el padre Cordero me hace quedar en el patio. Cuando yo estuve solo, me llamó a la parte del segundo piso y con mañas de demonio me comenzó a coger la cara, me comenzó a coger las piernas. Yo tímido, sin saber qué decirle, me comenzó a coger las piernas, me sacó el pene, me comenzó a hacer sexo oral, y cuando entraron nuevos niños más tarde, como que se asustó y me volvió a abrir la puerta, y se demoró unos 10-15 minutos más o menos para deshacerse de esos niños que llegaron en esa época. Se volvió a cerrar y me dijo que está bien, que no pasaba nada y que me vaya a clases. Y me hizo 2 o 3 invitaciones más, pero yo ya le tenía miedo. Cuando estuve 3 años en el colegio, ya no quería estudiar, ya no quería saber nada de estudios hasta el 4º curso, que me retiré. Después, por mi cuenta, me voy al colegio Fray Vicente Solano, pero ya no era lo mismo, o sea, ya estaba
deprimido, angustiado y desesperado. Nunca pude contarles a nadie. Este monstruo hizo daño a mucha gente, a muchos amigos, señores. Y entre el grupo de compañeros, un sobrino mío fue agredido sexualmente por este padre. ¿Cuántos años tiene su sobrino? 57 años más o menos. Es decir, ahora, en esa fecha, ¿cuántos años tenía? 11 años más o menos, en el cual ahorita él es un drogadicto, es un alcohólico y es lo peor de la sociedad. Sé que está por Quito, pero no le puedo localizar y estamos en esto para ver si es que él puede dar un testimonio. ¿Él sí fue violentado sexualmente? Por supuesto que sí, porque los cambios que él tuvo eran muy diferentes a los míos. ¿Cómo transcurrió su vida después de este hecho? Mi vida fue tormentosa porque me casé, tuve 4 hijos, me separé, volví a tener unión libre con otra persona, igual me separé por mi agresividad, porque eso es lo que, según psicólogos, es una forma de actuar de una persona que sea violada por un mayor. Porque el dolor es muy grande, emocionalmente, económicamente y profesionalmente. ¿Qué fue lo que le motivó a usted a guardar silencio y no contarles a sus padres, a sus familiares en ese entonces? Por la religión. ¿Tuvo vergüenza? Vergüenza, timidez, miedo más que nada. ¿Miedo al poder que tenía? Miedo al poder del dinero que tenía el padre y las influencias que tenía dentro de la organización religiosa en ese tiempo. Después que pasó todo esto, ¿alguna vez usted volvió a verle a este sacerdote, a este cura? Por supuesto, le vi en la calle y me daba miedo y escalofríos. ¿Ya cuando estuvo en la grande? calle? Por supuesto que sí. ¿Nunca pudo afrontarle? Nunca lo afrontó, pero ahora quisiera, pero ya es demasiado tarde, porque sé en las condiciones que se encuentra el padre. Le botara gasolina y le prendiera, sin miedo. Muy fuertes las declaraciones que escuchábamos hace unos minutos por parte de esta víctima, a la que llamaremos Juan. No es su verdadero nombre, pero queremos proteger su identidad por el mismo dolor que significa abusado sexualmente, más aún dentro de los preceptos, dentro del edificio y los parámetros de la Iglesia Católica, donde se supone debía estar seguro. Este no es, repetimos, el único caso. A más de Jorge, a más de Juan, también tuvimos un fallecido desde que se dieron las denuncias. Este caso en especial pues ha conmovido mucho a quienes hacen alzas, porque suponen, y quizás no estén equivocados, que su muerte se dio por el sufrimiento que generó este abuso sexual y el hecho de haberse hecho público el dolor que él sentía por dentro. Si nos comenta sobre el tema. Sí, claro, Marcialito Alvarado, porque él se mostró públicamente, ¿no? Nuestro gran guerrero. Marcialito Alvarado, pues, que rompió el silencio después de una segunda víctima, ¿no? Porque en Teleamazonas también se presentó una víctima que obviamente no mostró su rostro, pero que hizo, pues comentó, narró la forma terrible de cómo él llegaba desde su casa con los interiores manchados de sangre, y que él tenía que simplemente sacarlos y lavarlos para que su familia pues obviamente no se entere. Claro, estamos hablando hace más de a lo mejor unos 60 años, y sabemos pues que Cuenca, la cuenca Curuchupa, la cuenca que carambas nadie podía levantar ni la vista a un sacerdote, y peor acusarle de algo, pues esa víctima con lágrimas en los ojos narró, ¿no? Y volviendo a nosotros, volviendo a nuestro Marcialito Alvarado, que murió
en brazos, que murió en el hombro de mi hermana, la doctora María Palacios, ¿no? Cuando estaba dando una entrevista. Él, una semana antes y tal vez un poquito más, fue martirizado con una psicóloga que había trabajado con el cura Pérez Intriago, digamos con el cura Intriago de Guayaquil, y que había venido a Cuenca y le había dicho a Marcelito Alvarado, fueron palabras de él que le dijo en la cara, ahí en el salón de la curia, a Pérez Caicedo, que le había dicho que ella lo que quiere es arreglar una entrevista con Cordero Moscoso para que él, Marcelito Alvarado, le pida perdón a Cordero Moscoso por toda su denuncia y pedirle perdón de qué, si era Cordero Moscoso el que tenía que pedirle perdón a él, ¿no? Y obviamente todo eso consideramos de que alteró la vida de Marcelito Alvarado y pues Cuenca sabe que murió en una radio dando una entrevista, ¿no? Ahora, sumados a estas 3 víctimas, mi hermano Jorge, esta persona que nos dio su nombre, Marcelito Alvarado, mi hermano Juan, también esta otra persona que hace un momento usted nos hizo escuchar el audio con un nombre protegido. También obviamente tenemos más casos, ¿no? Más casos que en la fiscalía están sus nombres y no hay para qué revictimizarlos en este momento, pero están allí. Son un caso de 6 que rompieron el silencio, 6 que tuvieron la valentía de hacerle frente a lo que vivieron cuando fueron niños. Así es. ¿Queda la sospecha en ustedes de que hay más casos, no solo de la generación, digámoslo así, a la que pertenece su hermano, sino también más adelante, puesto que César Cordero seguía al frente de unidades educativas, seguía al frente también de la Iglesia Católica y tenía pues cercanía con estudiantes, con niños? ¿Creen ustedes que hay más casos, pero que no se han denunciado pues por la misma presión de la sociedad o por el dolor de dar a conocer estos hechos a las familias, a la ciudadanía? Sí, mire, el día en que el Consejo Provincial colocó la placa en homenaje a las víctimas de abuso sexual, el hermano de Marcelito Alvarado, el doctor Hernán Alvarado, ¿no? En su intervención dijo que un niño cuando es abusado y violado sexualmente, torturado sexualmente, ese niño pues que tiene temor de decirles a sus padres, porque con toda seguridad, sobre todo en la época, sus padres no les iban a creer. Cuando avanzan en la edad y ya son unos pequeños adolescentes, ya llegan a los 10, 12 años y comienza a tener un círculo de amigos, a ese ser humano, a ese adolescente, ya le es prácticamente casi imposible decirles a sus amigos o contar lo que él vivió. Decir, yo fui violado, ¿no? Cómo le hubiesen tratado, decía el doctor Alvarado, ¿no? Cómo iba a ser el tratado. Y luego, avanzando en edad, ya cuando comienza de pronto a tener su enamorada, ya cuando comienza a tener un círculo ya más social, pues peor, tiene que necesariamente continuar callado. Y cuando de pronto ya llega a formar una relación más seria, de pronto un hogar o algo, ya prácticamente para él es imposible decirles yo fui violado. ¿Por qué? Porque puede ser realmente llamado de muchos nombres duros y complicados. Hay que sumarle también la presión de una sociedad en la que César Cordero pues tenía mucho poder económico, podríamos decir que hasta político, religioso, y una sociedad también pues que ha sido católica, digamos que por excelencia, y que ha protegido a los religiosos a lo largo de los años. Así es, mire lo que acaba de pasar en Argentina. Claro, con este cura Lorenzo, si mal no recuerdo, ¿no? Este cura que acaba de suicidarse. Y se suicida, ¿por qué? Porque indudablemente, por fin la justicia argentina le cae.
por fin la justicia argentina pues reabre un caso archivado por completo y reabre este caso, como digo, y este sacerdote pues ya no pudo soportar porque sabía que le venía toda la verdad encima y la iglesia le defendió protegido. Así es. Estamos conversando sobre el levantamiento del secreto pontificio que fue decretado esta semana por el Papa Francisco. Esto deriva en que las arquidiócesis y las diócesis puedan revelar los secretos sobre abusos de menores o sobre abusos sexuales hacia menores cometidos por religiosos. Como señalábamos, el caso de Jorge, el caso de Juan, una víctima con nombre protegido, y muchos otros casos en Cuenca podrían no ser los únicos. En Guayaquil también tenemos el caso o los casos derivados de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Intriago, y vamos a revisar un poco también qué es lo que pasaba en Guayaquil, en donde, como nos había señalado anteriormente, pues Monseñor Arregui, al parecer también conocía estos casos y los ocultó. Nos señala también nuestro invitado que conocía también el caso de César Cordero y no lo dio a conocer a la luz pública. Vamos a revisar un poco sobre lo que pasaba en Guayaquil con el cura Intriago. 8 meses de investigación, búsqueda de testimonios y verificación de fuentes dieron luz a un reportaje con revelaciones aterradoras de las prácticas torcidas de un sacerdote. Los jóvenes abusados sexualmente han decidido romper el silencio de lo que hacía el sacerdote Luis Fernando Intriago desde la casa parroquial de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa, ubicada al norte de Guayaquil. Era en su cuarto. Todo esto sucedía dentro del cuarto del padre Luis Fernando. La nota periodística detalla testimonios de 10 jóvenes que fueron sometidos a lo que el clérigo llamaba la dinámica del pecado. Podía sentir el cuerpo de él, podía sentir sus genitales, podía sentir la barba. Juan José, Diego, Kevin, Andrés, Michael, Gabriel no estuvieron juntos. Lo vivieron por separado, pero el relato es coincidente y revelador. Años atrás, Juan José plasmó su aterradora experiencia en esta pintura que lleva aún en una de sus camisas. Un joven amordazado practicando la famosa dinámica del padre Intriago. La dinámica del pecado consistía en que él iba a hacer la función del diablo y del mundo y que tú ibas a hacer la función de ti mismo como cristiano, como católico que iba a luchar contra el mundo. Primero te amarraba, después te amarraba, te amordazaba, te daba golpes, también había una cama para dar masajes. La nota periodística cuenta también la historia de Pedro, hoy de 29 años. Vivió la dinámica a los 17. Ya cuando él me hizo una vez la dinámica completa, desde allí pensé, esto no está bien. Y Diego es otro de los jóvenes que coinciden con el relato. Entonces yo me quedé así como que a ti también te lo hizo. Sí, ¿cuántas veces? Tantas veces. ¿Qué te hizo? O sea, me desnudó, me paró así, estirado en el pavo, o sea, yo nos tocamos. En uno de los procesos internos de la iglesia, y que por cierto no han sido resueltos, sin rubor el sacerdote había reconocido que tuvo una simple conducta morbosa reprochable. Y sí, la iglesia lo supo, tanto que en consulta a Monseñor Antonio Arregui, la nota revela que Arregui llamó a Intriago un manipulador de primera, poseedor de una habilidad extraordinaria para enredar a la gente. Los jóvenes lo tildan de un hombre malvado. Y por ello, esta vez no solo rompieron el silencio, vencieron el miedo y ahora reclaman justicia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Escuchábamos la nota gracias al aporte, la cortesía de Teleamazonas, lo que sucedía en Guayaquil con el cura Intriago y como lo habíamos señalado, el conocimiento que tenía Arregui sobre el tema y que pues se mantuvo en silencio. Ahora el sumo pontífice, el Papa Francisco, ha decretado que todos estos secretos que guardaba la Iglesia sobre abusos a menores pueden ser entregados a los familiares de las víctimas y a las víctimas si así lo requieren. Les preguntamos, ¿ustedes pedirán acceder a estos documentos dado que en su tiempo ustedes solicitaron los papeles, pero les fueron negados?
Indudablemente nuestro equipo jurídico ya está trabajando sobre ello y vamos inmediatamente a pedir toda la información que la Iglesia realizó y sobre la cual decidió expulsar a César Cordero Moscoso, ¿no? Mire, escuchándole aquí el caso Intriago, pues Juanito Vallas, el personaje principal, el que denunció a Intriago, forma parte justamente de COCACEN, ¿no? El domingo vamos a tener una reunión justamente de COCACEN para analizar un informe de abuso clerical en Latinoamérica. Y esa información, ese informe que es muy amplio, que abarca realmente casi 64 páginas, es realmente pero muy revelador, ¿no? Y eso vamos a analizarlo el día domingo en Quito y vamos para poder en Cuenca organizar el lanzamiento de ese informe de abuso clerical. A través de las asociaciones de víctimas y de familiares de víctimas y también de activistas que se han sumado a esta lucha, ¿ustedes han conocido otros casos fuera del caso Cordero y fuera del caso Intriago? ¿O al menos hay sospechas de que hay otros clérigos en Ecuador que quizás cometieron abusos sexuales a menores, cometieron actos de pederastia en el país? Bueno, actos de pederastia realmente no hemos podido conocer, no hemos podido conocer. El caso de Cordero nos tiene pues totalmente ocupados en cuanto a nuestro poco tiempo que disponemos y sobre todo gracias a la buena voluntad del equipo jurídico que pues soporta, digamos, hasta gastando a veces ellos de su bolsillo, traslados, movilizaciones y demás, ¿no? Porque esto realmente también requiere de lo económico y nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo. Pero como digo, casos, nos habíamos enterado de que parece que en el Banco de la Vivienda o por ahí hubo también un sacerdote que inclusive había tenido una hija con alguna persona, alguna peligresa, algo por el estilo, se sabía, ¿no? Pero nosotros realmente lo que estamos es centrados en el tema del caso Cordero Moscoso, en el tema de alzas y en el tema pues a nivel nacional de COCACEN. Sin embargo, quienes quizás quieran salir a la luz con alguna denuncia, quienes hayan pasado por un proceso similar, pueden acercarse a Alzas. Entendemos que se les brindará igualmente el apoyo jurídico y el apoyo emocional solidario, sobre todo que ustedes están ofreciendo a las víctimas. Sí, nosotros hemos tenido varios casos de quienes han denunciado, pero como digo, no es en contra de sacerdotes, no es asuntos de pederastia, pero sí en cambio asuntos de violaciones, de abusos sexuales. Hemos dado, nuestro equipo jurídico gratuitamente ha dado su apoyo, ¿no? Este momento nuestra líder, la doctora María Palacios, se encuentra en los Estados Unidos y recién nomás nos escribió y dice, pues bueno, ella ya espera regresar lo más pronto al país con el objeto de continuar en la lucha y más todavía, ¿no? Ahora que el Papa nos da pues la verdad sobre las cosas y pues cosas comprobadas y por ende yo pienso que como dije al comienzo, la Fiscalía se está sacando la lotería. Les recordamos a nuestros amigos oyentes de la W y a quienes nos siguen a través de Facebook Live que estamos hablando sobre el levantamiento del secreto pontificio emitido por el Papa Francisco. Esto para que los documentos que se han dado por investigaciones de la Iglesia sobre abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes y miembros de la Iglesia sean develados. Anteriormente, pues, lo decíamos, era un secreto guardado bajo 7 llaves. Hoy ya podrán acceder las autoridades civiles a esos documentos y también los familiares de las víctimas y las víctimas, si así lo requieren, pues para los procesos judiciales correspondientes. Pero no todo brilla en esta resolución del Papa Francisco, puesto que todavía se mantiene el secreto de confesión. Así nos lo había aclarado también al inicio de este programa Monseñor Pérez Caicedo, quien señalaba
señalaba pues que si un sacerdote que ha cometido un abuso sexual o alguna otra persona que ha cometido algún delito se acerca a la iglesia, se confiesa, pues no tendrá mayor pena que la que le imponga su sacerdote o quien esté escuchando la confesión, y esta confesión quedará guardada en secreto. ¿Qué opinión les da esto? Le preguntamos a nuestro invitado de hoy, puesto que se podría haber dado en confesiones a sacerdotes, desde sacerdote a sacerdote, casos que continúan ocultos en la iglesia. Yo creo que cuando se trata de este tipo de crímenes, yo considero que la iglesia debe hacer conocer y debe revelar este secreto de confesión, ¿no? Porque estaríamos hablando, como usted lo acaba de decir, de un cura hacia otro cura con quien se está confesando, ¿no? E indudablemente, pues, dicen que entre bomberos no se pisan las mangueras. Indudablemente, ese sacerdote que escuchó la confesión, pues, le mandó a que cumpla una penitencia y se acabó. Yo creo que sí, el Papa Francisco debe ir más allá e indudablemente permitir que estos secretos de confesión que se relacionen a estos delitos de abuso sexual, de tortura sexual, de pederastia, deberían ser revelados, ¿no? Yo considero que eso debe ser así. Ahora, abordando el tema local y por la cercanía de la temporada, habíamos comentado en redes sociales en días anteriores que está próximo a celebrarse el Pase del Niño, que si bien el Pase del Niño es una tradición cuencana que guarda muchos elementos más que todo folclóricos y tradicionales, no deja de ser uno de los legados de César Cordero Moscoso, en el que criticable o no, participan autoridades locales. ¿Cuál es el sentir de ustedes como Alzas y también como familiar de una de las víctimas de César Cordero Moscoso, el ver que las autoridades todavía participen en que más allá de lo tradicional y más allá de ser una costumbre muy cuencana, no deja de ser un legado de quien pues fue un abusador de menores según la propia iglesia? ¿Sabe que nunca nos habíamos puesto a analizar? Y gracias por la pregunta, porque haciendo un ejercicio rápido de razonamiento, ¿no? Nosotros, pues, en cuanto al Pase del Niño Viajero, como cuencanos, por una tradición católica en Cuenca, pues totalmente enraizada en nuestro pueblo, pues nosotros difícilmente podríamos hacer un comentario negativo, ¿no? A pesar de quien ha implantado eso sea un monstruo como Cordero Moscoso. Lo que sí hemos comentado nosotros dentro de Alzas es el respeto total que tenemos a la creencia religiosa que inclusive dentro de Alzas cada uno tenemos. Porque en Alzas hay católicos como yo, pero también hay cristianos y hay otro tipo también de personas que están en su propia línea religiosa, ¿no? Y nosotros hemos considerado de que querer tocar una tradición, una costumbre y una fe, porque yo realmente considero que una cosa es la fe. Yo tengo mucha fe en Dios, pero a los curas, después de todo lo que nos ha tocado vivir, indudablemente les he perdido totalmente la confianza. Después de haber conocido todos los casos de abuso, tanto en Cuenca como en Guayaquil, también casos a nivel de Latinoamérica, que entiendo manejan dentro de la documentación que tienen, luego de haber escuchado a las víctimas, ¿cómo se vive el catolicismo desde quienes todavía lo profesan, a pesar de tener, pues, de alguna manera ese dolor de haber sido familiar de víctimas de abusos sexuales? Hay un profundo respeto a la fe. Hay un profundo respeto a Dios, a Cristo. Hay un profundo respeto, indudablemente,
a la Virgen, ¿no? Hay un respeto profundo porque indudablemente, como decía, pues no todos somos católicos en Alzas, hay cristianos y por ende como que no les gusta hablar de la Virgen. Eso hace que nosotros a nivel de Alzas nunca hablemos de la religión. Y por ello es que le dije hace un momento, nunca nos habíamos puesto a pensar, nunca hemos nombrado el asunto del pase del niño viajero, no hemos hablado nosotros de ese asunto. Lo que sí es el asunto de la lucha por las víctimas de este monstruo Cordero Moscoso. Estamos ya cerrando nuestro programa. A fondo de la hora clave estamos hablando sobre el retiro del secreto pontificio decretado por el Papa Francisco para los casos de abusos sexuales a menores dados en la Iglesia y por miembros de la Iglesia. Recordamos muy tristemente los casos el caso Cordero del sacerdote César Cordero Moscoso en contra de 6 víctimas de las que se conocen, de las que han llegado denuncias a la Fiscalía, y también recordamos el caso Intriago en Guayaquil con similar número de víctimas y una rutina del pecado que era realmente una extorsión sexual hacia menores de edad. Queremos cerrar para que nuestros oyentes lo conozcan, nos comente cuál es el sentir y cuál es el deseo que viene ahora, cuál es la petición que tienen ahora luego de que el Sumo Pontífice emitió esta suerte de declaración para que se logren resarcir en algo los daños que han recibido las víctimas de abuso sexual, tanto en Cuenca como en Guayaquil, como a nivel de toda la región y del mundo. Sí, mire, esta lucha ha sido súper dura. Esta lucha la iniciamos hace unos 12 años e indudablemente no tuvimos ninguna puerta que se nos abrió y por el contrario todas las puertas se cerraron, incluyendo indudablemente la curia, incluyendo la conferencia episcopal, ¿no? Pero desde hace 2 años, cuando la municipalidad le otorgó esta presea, y nosotros decidimos agruparnos en Alzas y a donde acudieron muchas y muchas personas, ¿no? Todas contando diferentes historias y llegando también donde mucha gente que igual contaba historias a veces hasta de familiares que consideran que fueron violadas por Cordero Moscoso, pero que indudablemente no se atrevían a denunciar. Y yo, pues, en esta oportunidad muy amable que nos dan, yo le diría que inclusive yo llegué donde un abogado que llegó a ser presidente del Colegio de Abogados, y él me dijo, pues tome mi nombre y diga, yo conozco 2 profesionales de la Universidad Católica que han vivido este vía crucis de haber sido abusados por Cordero Moscoso, pero nosotros al no tener documentos oficiales, obviamente no los podemos hacer conocer, ¿no? Nunca lo hemos hecho conocer, ni la persona que lo dijo, y peor nombres de otras personas, pero sí, esto que acaba de emitir el Papa para nosotros es un gran respiro y una gran esperanza. Una esperanza de que por fin el caso Cordero Moscoso va a llegar a su fin. Que por fin las víctimas, quienes rompieron el silencio y quienes están allí ocultos, llorando y sufriendo en su interior sin poder romper el silencio, yo creo que les va a llegar por fin esa paz interior en ver que que fue su verdugo, su martirizador, su torturador, por fin será sancionado como se merece. Y nosotros hemos dicho, indudablemente, no solo él, sino también sus cómplices y encubridores, que hay muchos. César Cordero Moscoso fue separado de la Iglesia Católica por decisión de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ese fue su castigo clerical. Todavía no ha recibido un castigo por la justicia ordinaria. Su caso todavía está en investigación por parte de la Fiscalía. Esperamos que la muestra, que el hecho de que el Papa haya autorizado que todos los documentos de abusos sexuales sean públicos, contribuya para que se esclarezca el caso y, como lo ha señalado nuestro invitado, de una vez por todas llegue el fin del sufrimiento de todas las víctimas. Esto ha sido el programa A Fondo de la Hora Clave. Seguimos con nuestra programación regular. Les esperamos mañana en nuestros espacios informativos. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la Hora Clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y azúcar.